para todos, Dios los bendiga en sus casas. Espero que esta palabra sea de gran bendición y que sea trayendo sanidad, libertad y mucha sabiduría en sus mentes y en sus corazones, en el nombre de Jesús. Dios los guarde y la palabra de hoy es nuestra identidad en Cristo. Amén. Entonces, empezamos con la palabra Génesis 1, del 26 al 27. Amén. Amén. Bueno, dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, a las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra, los creó. Amén. 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 Entonces miren la importancia del Señor como desde el principio Él hizo esa identidad en el hombre, ¿cierto? Hizo esa identidad que Él creó, ¿cierto? Creó el hombre, creó la mujer, pero todo tenía cada persona, o sea, varón y hembra. Y los animales también eran hembras, ¿cierto? Siempre se dieron por machos y hembras. Entonces, miren que siempre ha ido como un símbolo de una identificación que el Señor identifica no solamente al hombre, a la mujer, sino que identifica también a los animales, ¿cierto? Pero, y también que la identidad en Dios está en el corazón de Dios, en el corazón de Dios desde el principio, por la eternidad, porque Él está esperando, ¿cierto? Que cada persona aquí en la tierra lleguemos al arrepentimiento, llegamos a tener esa identidad. Pero ¿qué pasa? Que Dios todo en esa creación lo hizo limpio, lo hizo nuevo, todo lo hizo perfecto y todo lo hizo sano, muy sano. Pero Satanás vino a distorsionar, a una distorsión total de la parte sexual. Todo vino a distorsionar sobre todo desde el principio, sobre todo desde el principio, desde el vientre. Satanás empieza como a dar como esas partes, como que eso vienen esas maldiciones generacionales de puertas abiertas. Entonces esos son esos espíritus que quieren seguir como teniendo como esa legalidad, esa es la palabra, una legalidad que quiere traer para seguir atacando, ¿cierto?, a las nuevas generaciones. Por eso nos tenemos que desatar mucho de maldiciones generacionales, desatar a nuestros hijos de maldiciones generacionales, de toda iniquidad, porque para eso nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros y a hacer que somos comprados a precio de sangre. Entonces para eso vino Él, para buscar lo que estaba perdido, que somos los que estábamos perdidos en el pecado. Y ahí empezó esa identidad, hizo esa identidad a nosotros. Amén. Bueno, ahora vamos a leer Primera de Juan 3. Todo Primera de Juan 3, que dice los hijos de Dios. Todo el capítulo 3. Amén. Bueno, ahora dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pero la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa él la mató? Por sus obras, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano pertenece al amor, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Santo. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Entonces, mire, hermanos, todo esto, mire todo lo que el Señor, esto habla parte todo sobre la identidad, imagínense, de mandar a su único hijo a morir por nosotros. Él siendo un Dios, siendo un rey allá viviendo su reino, y venir a que hacerse hombre, ¿cierto? Por nosotros, ¿cierto? Pero a eso vamos. Satanás vino a lo que hablaba, vino a distorsionar todo lo que en la humanidad, a distorsionar como a quitar esa identidad. O sea, nosotros tenemos la identidad en Cristo, pero Satanás siempre quiere quitar y distorsionar y quitarnos esa identidad. Y él empieza ¿por qué? Desde el bien, empieza con los niños. Él empieza a quitarles como hacerlos pensar pensamientos, inclusive desde niños, y muchas veces con lo que yo les estaba diciendo, son maldiciones generacionales que no le dan legalidad, ¿cierto? Que hay legalidad que ellos sigan con las nuevas generaciones. Entonces hay que quitar toda esa legalidad, porque para eso vino Jesús, ¿cierto? A quitar toda esa iniquidad, a quitar todas esas maldiciones. Entonces, Satanás viene desde el bien, él empieza a atacar a los niños, a robarles, a quitar esa identidad en Cristo. Cosas que ellos van creciendo, y ellos ya teniendo más uso de razón y van entendiendo más cosas, a medida que van creciendo, ellos ya, porque Satanás les gusta poner a los niños a pensar como niñas, y a las niñas a pensar como niños, ¿cierto? Y ahora más que todo sí que se ve. Ahora sí más que todo sí que se ve. Porque como todo es normal, o sea, en el mundo todo es normal. El mundo avanzado, todo avanzado, pero la palabra de Dios es verdad y no miente. Porque dice que cielo y tierra pasarán, más las palabras de Él nunca pasarán. Entonces, siempre Él quiere ir a quitar como esa identidad en los niños. Él los ataca por ese lado. Entonces, a medida que van creciendo, por hoy en día tanto, inclusive que pasar hasta la misma familia, para abusar de los mismos niños. Entonces, donde empiezan esos niños, o sea, esa las quita de una manera o de otra. Esa es una manera de cómo Él quita también la identidad de los niños. De que pueden ser abusados, por cierto,
por un hombre, ¿cierto? O un hombre, y empieza como a distorsionar. Y también empieza también otra que quita la identidad en los mismos hijos de Dios, los ministros. Empieza como a quitar, como a poner ese temor, a poner como que dice, no vas a ser capaz, ¿cierto? Son muchas cosas que pone parte el atacar ¿cierto? A los ministros, a los mismos ministros, los mismos pastores, los líderes. Hay personas que todavía son pastores, que están en liderazgo y luchan con eso, o sea, luchan con esa parte sexual. Son muchos por los profetas, los pastores, los que tienen esos cargos que Dios les ha puesto, porque Satanás los ataca es por eso, por la parte sexual. Porque él sabe que dice la palabra que sin santidad no veremos a Dios. Y nos quita, y ningún espíritu lo va a hacer avergonzar a uno, o sea, no avergonzar al liderazgo de la iglesia. Entonces, sí. Nosotros podemos vencer, pero lo que ya el Señor nos ha ayudado a vencer y ya hemos tenido victoria. Amén. Porque sí, muchas cosas. Por la altivez, como está diciendo la pastora, por la altivez, porque tiene falta de humildad, porque no tiene sujeción tampoco. O sea, son muchas cosas, no tiene que sujetarse. Tiene que someterse uno primero que todo a Dios, al cuerpo. Y al cuerpo, no a señalar, no a criticar, no a murmurar, sino a orar. ¿Y cuáles son las armas espirituales? Ahí las tenemos para vencer. Que el Señor quite toda esa estructura en nosotros, que remueva toda esa estructura en nosotros de pecado. ¿Pero por qué todo eso? Porque eso viene de ser santo, sobre todo el ser y la identidad en Cristo, ser como Cristo. Porque la palabra dice que estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Imagínense. Cuando nosotros oramos, estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Donde oramos, estamos con Cristo. coherederos. Y somos coherederos, imagínense. Entonces, tenemos que buscar siempre esa identidad y ese carácter de Cristo. 15 ahí dice, porque dice que escrito está, sed santos porque soy santo. Entonces tenemos que, o sea, nosotros lo vemos imposible, ¿cierto? Pero sí es posible, ¿cierto? Buscando como esa comunicación con nuestro Padre. Lo que decía en Filipenses, en 1 Corintios 6, habla de eso, que nuestros cuerpos es el templo de Cristo, ¿cierto? Y que no todas las cosas no son ilícitas, no todas las cosas las podemos hacer, ¿cierto? Porque nuestros cuerpos, cuando ya entregamos nuestra vida y ya aceptamos a Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, ya nosotros ya hay que buscar esa santidad. Él ya sabía que nosotros le íbamos a fallar de una manera o de otra. Pero por eso fuimos con la presión de sangre, porque Él está esperando que llegamos al arrepentimiento, ¿cierto? Y que siempre trabajemos ese arrepentimiento, siempre trabajemos el perdón, porque hay que perdonar, porque la palabra que está en 1 Juan 3 habla sobre el perdón, porque si no perdonamos, 139. Salmo 139, tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban tanto con los niños. O sea, Satanás en este tiempo yo veo que se ensaña tanto con los niños. O sea, usted ve noticias y violaron al niño, lo mataron, ¿qué es eso? O sea, no hay respeto por los niños. Y también, iglesia, Sí. Vemos cómo Satanás está atacando el diseño original de la creación de Dios. Sí. Los niños como tal, y vemos también con los animales. Sí. Vemos también con la propia creación. Es una distorsión total, ya ves, imagínense que se casen con los perros. Matrimonio se casan con los perros, ya no prefieren a la mujer como tal, sino que se casan y las mujeres también se casan con
con los perros. Y los hombres se casan con perros. O sea, una distorsión total, animal, bestial. Que es lo que, o sea, eso es de maldad y de ¿cómo es? Sí, Y de inmundicia. Eso ya es un alto nivel ya. Porque ya esas personas así, es porque ya recorrieron tantas cosas en la parte sexual que ya no se sienten bien ni con el humano, sino que ya quieren otras cosas ya con los animales. ¿Qué es eso, por Dios? Que salí de tal manera, que salí cierto. O que salió del closet, o que salió, o sea, ya todo es muy exacto, todo es muy normal. Como dice la palabra, que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. O sea, todo hay cosas que es normal y todo, pues, no, eso no es normal. Eso es pecado, pecado es pecado. Son sectas diabólicas, porque eso está contra los principios, contra la palabra de Dios. Porque aquí en el mundo, ¿cierto? Donde quiera que vamos, hay un manual. Mateo 3. Mateo 3. 13 al 17. Amén. Aquí dice como título el bautizo de Jesús. Esta es una entidad por la que entró la palabra el bautizo de Jesús. Mateo 3, 13 al 17. Amén. Bueno, dice la palabra del Padre y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que descendía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Entonces, mire que por acá, este es el que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. ¿Qué pasó aquí con Jesús? Jesús tuvo inmediatamente esa identidad, por lo que el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, que tengo complacencia. Jesús inmediatamente se pegó de él mismo, inmediatamente de lo que el Señor dijo. Y eso lo impulsó a él en el ministerio, lo impulsó ¿cierto?, a hacer en el ministerio, a echar demonios, a sanidades, a traer libertad al que estaba cautivo. Y entonces eso lo empujó a él a tener esa identidad. Entonces, que esa es la clave que nosotros tenemos que tener. Esa identidad, esa misma identidad nos impulsa a que nosotros podamos hacer esas cosas. Lo que Jesús hizo en el ministerio. Porque dice que aún nosotros lo íbamos a hacer cosas más grandes, inclusive más grandes que él. Claro que todo a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el que tiene poder, ¿cierto? Tenemos que buscar mucho al Espíritu Santo de que Él nos guíe y nos lleve siempre a toda la verdad. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos redarguye de cosas a veces que cierto, de por qué decimos palabras que no podemos decir, ¿cierto? Entonces, nos redarguye en todo sentido. Entonces, mire que ese fue el impulso que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Esta es la identidad de Jesús, que el Padre Celestial le dio a Jesús. Desde esta palabra tenemos que pegar para ser impulsados
en nuestro ministerio, en nuestra parte espiritual, en buscar ser cada día más como Cristo, tener el carácter de Cristo, tener cómo fue Jesucristo y cómo es, porque Él es un Dios vivo, Él está vivo, Él está vivo. Y tenemos que buscar entonces eso y buscar esa identidad total de que el Señor nos dio ahí. Esta es la identidad que el Padre le dio a Jesús. Entonces, de esta identidad tenemos que pegarnos, ¿cierto? Que nuestro Padre con nosotros hacemos las cosas bien y estamos trabajando para Él, la obra de Dios. En cada trabajo que hacemos, que está en el corazón de Dios, no está ni siquiera en nosotros, está en el corazón de Dios, porque Él es el que nos mueve, ¿cierto? Simplemente nosotros obedecemos que es lo que quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Y que todo lo que Él nos da es prestado. Nosotros somos vasijas que el Espíritu Santo nos llena y nos guía y pone carbones encendidos en nuestras bocas y nos ayuda a hablar con el nuevo con sabiduría de lo alto, con sabiduría del cielo. Entonces hoy el Señor nos está revelando que tenemos que saber que a través de lo que se pegó Jesús, de Jesús el Hijo la agarró, se pegó, porque Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo impulsó a Él a llevar ese ministerio, y ahí con el Espíritu Santo, con poder, con revelación y con tantas cosas que nuestro Señor hizo por la humanidad, y vino a buscar lo que estaba perdido. Vino por lo peorcito, no vino por lo mejorcito. Vino por lo peorcito, por el pecador, ¿cierto? Vino a sentarse con las prostitutas, con lo peorcito que había en el momento. Hasta lo criticaron porque se sentaba con lo peorcito, ¿cierto? Con el recaudador de impuestos. Pero, como él nos decía, él vino a buscar, ¿cierto? Los que estaban perdidos y a buscar los que estaban necesitando, ¿cierto? Que necesitaban de él. Entonces, esa es la revelación que hoy nos trae el Padre Celestial, que esa es la que tenemos que pegarnos de esta palabra que Dios le dio a Jesús. Y hay algo también es que nosotros dentro de la identidad de Cristo somos iguales, pero somos diferentes. Somos diferentes. El Señor a todos nos dio una identidad de hijos de Dios, hijos del reino. Entonces, cuando nosotros tenemos clara nuestra identidad de Cristo, nuestra identidad como hijos del reino, no va a venir el enemigo a movernos, a tumbarnos, porque vamos a tener algo claro de cuál es esa identidad, porque nosotros portamos el ADN de Jesucristo en nuestra sangre y portamos que tenemos la mente de Cristo. Entonces, si somos creados a imagen y a semejanza de Dios, es porque somos a su imagen, somos hechura suya, somos parte de Él. Y como tal, la creación, nosotros no podemos estar ni vivir en un ambiente diferente. Como somos su creación, somos parte de Él, no podemos vivir en un ambiente diferente al de Dios. No, y solamente la diferencia que sepa la pastora es que el mismo Espíritu Santo lo reargulle a uno. Una vez está en una parte que uno no se siente bien. Uno no se siente el Espíritu Santo, que no es cierto. Uno muchas veces está que se siente en el lugar equivocado, como dicen por ahí. Pero es porque el Espíritu Santo es donde lo reargulle a uno. Que uno no se siente bien. Uno se siente que no, que es cierto. O que uno no pertenece a este lugar. Que está en un lugar determinado que uno va. Que eso lo hace salir a uno, porque es cierto, porque uno se siente incómodo, pero es el mismo Espíritu Santo que lo refugiamos y que lo hace salir a uno como de partes que uno no debe estar. Amén. Pero es lo que decía la pastora, tenemos con lo que hizo, con la vida de Jesús y todo lo que dijo el Padre, ahí recibimos también el ADN de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre, con su sangre. Fuimos comprados a precio de sangre y que Él nos llama a ser santos como Él lo es, ¿cierto? Y que Él también a veces también devolviéndonos también de que hay ataques también que el mismo
enemigo le pone a uno como temor, ¿cierto? Pone temor a las personas, de que ¿cierto? A ver, para los que son ministros, los que el Señor tiene, ¿cierto? Que para pastores, profetas, o sea, los ministerios que el Señor les ha dado porque son prestados, pero que nosotros somos vasijas, es donde tenemos que tener la identidad de poder nosotros llevar el ministerio como Dios quiere. Porque así eso fue lo que le impulsó a Jesús, a llevar ese ministerio como es. Porque ella se agarró del esa verdadera identidad que Dios le estaba dando en el momento. Y de ahí tenemos nosotros que agarrarnos de ese mismo. Y porque cuando nos vencemos a nosotros mismos, porque tenemos una lucha, ¿cierto? Con nosotros mismos. Al vencernos a nosotros mismos, vencemos también lo que Satanás quiera poner y no nos va a mover. Como decía la pastora, no nos va a mover si estamos con la identidad de Cristo, no nos va a mover en el pensamiento, que es la palabra de Dios, no nos va a mover en nada. No nos va a mover porque a veces Satanás nos quiere mover, ¿cierto? Los quiere mover en diferentes, o los quiere como poner temor, venir a poner temor, porque él viene a poner también a venganza, retaliación, ¿cierto? Viene a poner, si estamos haciendo las obras del Señor, él va a venir a poner retaliación, venganza, van a haber ataques, pero que cuando tenemos la identidad de Cristo, vamos a superar todo eso, vamos a superar todos los ataques, vamos a superar todo lo que el enemigo quiera traer a nuestros días y quiera venir a dañar nuestra identidad como hijos de Dios y a dañar también a nuestros niños, a dañar a nuestros jóvenes, a dañar a nuestros jóvenes, a las mujeres, o sea, a dañar. Hoy en día tenemos que orar mucho por los jóvenes y por la niñez porque definitivamente Satanás viene primero a derribar a nuestras generaciones, a las nuevas generaciones. Porque él sabe que si los daña, esos son los nuevos pastores, ellos son los nuevos ministros de Dios. Entonces, ellos quieren que dañar desde el principio, desde el vientre, de las entrañas. Él quiere dañar esa identidad a los niños, la identidad a los jóvenes, y dañarles de una manera o de otra. Dañarles también sus vidas, por ejemplo, por el lado del vicio, o sea, poner tantas cosas en sus caminos para que ellos se alejen del propósito que Dios tiene en cada uno de los niños y de nuestros jóvenes. Entonces hay que orar mucho por los niños, por los jóvenes, porque son los que están siendo más atacados hoy en día. Porque por ahí son unos nuevos, porque sabe que Satanás puede abortar, o sea, no solamente abortar de que no nazcan, sino abortarlos para que caigan en pecado y no llegue al propósito de Dios que tiene, el propósito que tiene Dios en los niños y el propósito que tiene Dios en los jóvenes. Entonces, tenemos que tener siempre esa identidad y que nuestro Padre nos ama, que Él nos ama mucho, que a través de ese amor, como dice aquí la palabra, aunque estaba hablando que el temor, en Proverbios 9:10, dice que el temor es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová, en Proverbios 9:10. Entonces, tenemos que alcanzar siempre esa parte, porque el temor lo pone mucho Satanás, ¿cierto? Pero me ponía mucho esa parte y dice que yo no iba a ser capaz, que hablar de la palabra, que no iba a ser capaz, pues esto, por de las cosas que Dios, ¿cierto? Le pone a uno en el corazón, pero a uno a veces, ¿cierto? Le pone a uno como ese temor, como esa barriga. Y también esa parte de identidad también trae, que tenemos que estar muy centrados en la identidad de Cristo, porque Satanás quiere también traer, no solamente temor, quiere traer inseguridad. Y hay muchos jóvenes y niños que están totalmente inseguros, aparte de que sus mentes están confusos. Él les ha entrado confusión, porque Satanás les ha entrado como confusión, porque ellos no saben si hay niños que no saben si son niñas o niños que no saben qué es lo que son. Siempre que no saben qué es lo que son.
Entonces, tenemos que mucho orar y estar muy pendientes también de nuestros hijos, en nuestros hogares, de nuestros nietos, ¿cierto? Estar siempre como nosotros conocedores de la palabra, mirar también, ¿cierto?, cómo están nuestros hijos, cómo están nuestros nietos. Siempre, cualquier cosa, está siempre a estar al tanto de todo, qué espíritu, qué cosas, para poder atacar todo eso ¿cierto?, que el enemigo está poniendo en nuestros niños, ¿cierto?, en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que el Señor traiga a libertad, les traiga libertad, les traiga sanidad en el nombre de Jesús, ¿cierto? Amén. Y hay personas también que tienen también ese resentimiento, ¿cierto? Porque hay personas también que desde su niñez sufrieron maltrato, sufrieron abuso, pero porque ahí entró Satanás a atacarlos por la parte sexual, porque sufrieron abuso sexual, verbal. O sea, de muchas cosas. Satanás usa de todo, hasta la parte verbal y el maltrato y del castigo, y también del castigo de ciertas personas que le dieron un duro, o sea, que le dieron demasiado de duro, que por todo les daban. Entonces, son cosas de que Satanás hace de diferentes formas para atacar a nuestra niñez, a nuestros jóvenes, que los atacan siempre desde el bien. Amén. Entonces, hoy nos llama el Señor a que tengamos esa identidad total en Cristo, porque cuando tenemos esa identidad en Cristo, vamos a vencer todo lo que es, ¿cierto? Vamos a poder vencer todo lo que venga a nuestras vidas, ¿cierto? Cada problema, cada cosa, vamos a poder vencer eso, porque como dice la pastora, vamos a estar firmes y nada ni nadie nos va a hacer pensar otra cosa que no sea parte de la palabra, ni nada nos va a mover, ¿cierto?, de la palabra y de la fe que Dios ha puesto en nosotros, y la identidad, ¿cierto? Y que en Cristo somos más que vencedores, en el nombre de Cristo Jesús. Y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Hay que declarar que el Señor, en este momento declaramos a sus casas y todo, y acá declaremos iglesia sobre cada niño en nuestros hogares, cada niño, cada joven, que el Señor no deje que Satanás venga a robarles esa identidad, que sea teniendo mucho cuidado con nuestros niños en nuestros hogares, porque la mayoría de las abusos, violaciones y confusiones que el enemigo ha traído es desde nuestros propios hogares. Eso es lo que ha traído en los propios hogares, en hogares que no hay respeto por los niños, no hay respeto por nada, ni por los mayores, ni por nada. Entonces, hoy declaramos sobre esos hogares, que el Señor sea trayendo, quitando toda confusión en los niños, toda confusión en nuestros jóvenes, de lesbianismo, de homosexualismo, de que declaramos la identidad, el diseño original de Dios sobre las vidas de nuestros niños, el diseño original de Dios sobre nuestros jóvenes, en el nombre de su diseño original de los matrimonios, porque hay que declarar también, porque ya hay matrimonios de homosexuales, ¿cierto? Ese no es el diseño de Dios. Hay que dar el diseño original, matrimonios con el diseño original de Dios. El diseño original de Dios en los matrimonios, el diseño original de Dios en nuestras vidas, el diseño original de Dios como hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios, como hechura de Dios, a su imagen y semejanza, que somos hechura de Dios a imagen y semejanza, en el nombre de Jesús. Declaramos todo ese diseño, declaramos en el nombre de Jesús también el diseño original en las iglesias, porque como estábamos diciendo ahora, que ya hay iglesias que son también con homosexuales o travestis, de que forman cualquier iglesia con la palabra de Dios a distorsionar todo en el nombre de Cristo. Entonces declaramos iglesias con el diseño original de Dios. Amén. Y con la palabra de Dios en el nombre de Jesús, y que sea quitando y cayendo todo lo que el enemigo quiera poner, todo mal diseño de Satanás sobre las casas, sobre los hogares,
en el nombre de Jesús, cayendo por tierra, en el nombre de Jesús. Que sea el Señor en esta hora y en toda la humanidad, el mundo entero, paseándose por todo, por cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy clamamos, Señor, por nuestros jóvenes, con nuestros niños, Señor. Padre, bendecimos toda mujer que está en embarazo. Toda mujer, Padre, que no sea abortado lo que el propósito de Dios sobre esos cuerpos, sobre esos vientres, y bendecimos el vientre, el fruto de nuestro vientre. El fruto del vientre de las madres que están embarazadas y el fruto de nuestro vientre, porque tenemos nuestros hijos. Que nuestro simiente, nuestros frutos es para el Señor, son ser hijos de Dios, no hijos de Satanás, sino hijos de Dios, del Dios Altísimo, en el nombre de Jesús. Que bendecimos nuestro simiente, nuestro fruto, en el nombre de Cristo, esos nuestros hijos. Hoy bendecimos nuestros hijos, bendecimos nuestros nietos, bendecimos nuestros esposos, bendecimos toda nuestra parentela en el nombre de Jesús. Y que sea el Señor paseándose en esta hora por cada hogar, quitando toda esa maldición, y que sea teniendo bendición de Dios sobre cada matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, en el nombre de Jesús. En el nombre que sea quitando toda inmundicia, quitando todo lo que el enemigo quiera traer, toda confusión, que sea quitando en esta hora toda venda, todo velo mágico, en el nombre de Cristo Jesús. Que tú los puedas para la verdad, Señor, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre. Te alabamos, te bendecimos, que sea pasándose allá en donde nos vean en nuestros hogares, en cada hogar. Bendigo cada hogar allá que nos está viendo, en el nombre de Jesús. Y que sea la identidad total en Cristo, en todos nuestros niños, la identidad total, Señor, en las iglesias, en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que sellamos, Señor, Padre Santo, esta palabra como la sangre de Cristo, y que ninguna vez de rapiña se la va a robar, y que quede grabado sobre nuestras mentes, nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bendiciones.